Luz y Sal, nuevamente bienvenidos a un taller más de Estudiemos Juntos con su servidor J.C. Mendoza. Estos videos que realizamos son para el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial tercer grado. Y la intención de estos videos es eso, estudiar para que cuando llegue nuestra lección estemos lo mejor preparados. En ningún momento la sustituye. Y hemos llegado a la lección 29, la revelación de Dios. La cintilla dice, mediante las escrituras y los profetas, Dios se describió para nosotros. Estamos en la sección 2, la transmisión de la fe cristiana. Concretamente hablaremos de la transmisión de la revelación divina. Arranca nuestra lección con una pregunta. ¿Dónde podemos encontrar lo que Dios ha revelado para adherirnos a ello con nuestra fe convencida y libre? Bueno, mira, hay un sagrado depósito del que la Iglesia toma comunicándonos sus contenidos, como dice Vaticano II. Esta sagrada tradición, con las sagradas escrituras de ambos testamentos, son el espejo en el que la Iglesia peregrina contempla a Dios, de quien recibe todo, hasta el día que llegue a verlo cara a cara como Él es. Está esto en Dei Verbum 7. Y es que mira, nuestro credo nos prepara sobre la tierra para ver a Dios cara a cara en la eternidad. Cristo mismo mandó a sus apóstoles a predicar a todo el mundo el Evangelio. Ellos ejecutaron la misión que les fue encomendada mediante la predicación oral y en su momento la predicación escrita. Y así se formó la transmisión de la revelación divina. En la primera generación de los cristianos, como lo expresa San Irineo, él dice, para que este evangelio se conservara siempre vivo e íntegro en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejando su función en el ministerio. Así que tradición oral y Sagrada Escritura se sostienen recíprocamente, con las cuales las nuevas generaciones alimentan su fe, y esta tradición apostólica va creciendo en la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, donde la iglesia bebe del único depósito originario constituido precisamente por la transmisión de los apóstoles, oral o escrita, las cuales manan de la misma fuente divina, se unen en un mismo caudal y corren hacia el mismo fin. Esto lo dice Dei Verbum 9. Mira, conviene precisar que la iglesia no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado, pues la palabra de Dios encomendada por Cristo a los apóstoles la transmiten fielmente a los sucesores, y estos, igualmente guiados por el Espíritu de verdad, la conservan y difunden fielmente. Un ejemplo, el mismo canon de la iglesia, el canon de la Sagrada Escritura, es un ejemplo palpable de esta tradición oral y escrita. Ahora bien, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura precisamente constituyen un solo depósito confiado a la Iglesia. Y aquí nace el problema de la auténtica interpretación de la palabra de Dios, ya sea oral o escrita. Y esta función ha sido encomendada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Lo dice Dei Verbum 10, que no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido y mandado por Cristo. Lo sigue diciendo Dei Verbum 10. He aquí una nueva característica de la fe, es decir, creer de modo cristiano significa también aceptar la verdad revelada por Dios tal y como lo enseña la Iglesia. Y es que, sabiendo que es el Espíritu Santo quien mantiene a la iglesia fiel a la enseñanza, así entonces la tradición, la Sagrada Escritura, el magisterio de la iglesia y el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo de Dios forman este proceso vivificante en que la divina revelación se transmite a las nuevas generaciones. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, es la fe que tú y yo nos gloriamos de profesar. El segundo punto dice la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Y es que Dei Verbum, en el número 8, dice, así Dios que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado, que es la Iglesia, donde el Espíritu Santo va introduciendo a los fieles a la verdad plena. Y es que, nuevamente, creer de modo cristiano significa precisamente ser introducidos por el Espíritu Santo en la verdad plena de la revelación divina, que se da en la vivencia del Evangelio conforme lo transmitieron los apóstoles. Y para que este vínculo entre nuestro credo, es decir, lo que creemos, y su fuente, es importante la correcta interpretación bíblica. Como lo dice precisamente el concilio, mira, la Santa Madre Iglesia, fiel a los apóstoles, reconoce
todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como canónicos, es decir, inspirados por el Espíritu Santo. Lo dice de Iberum 11, reconociendo que es precisamente el Espíritu Santo quien enseña, y por él enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad de Dios que quiso revelar, como dice 2 de Timoteo 3:16. Y es que entonces de aquí se derivan algunas normas sobre la interpretación de la Sagrada Escritura y bueno, y de la tradición. Dios habla en lenguaje humano, por tanto, el intérprete debe conocer lo que Dios nos quiso revelar en ese lenguaje humano. Otro punto es que es necesario tener en cuenta los géneros literarios, los sentidos bíblicos y también la cultura, el modo de pensar, los tipos de narración. Esto lo dice Dei Verbum 12. Y es que, mira, estas indicaciones se deben de tener en cuenta en la interpretación de la Sagrada Escritura, ya que se deben interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrito. Eso lo dice Dei Verbum 12. Por ello, hay que tener en cuenta el contenido de toda la unidad de la Sagrada Escritura, la tradición viva de la Iglesia y la analogía de la fe. ¿Qué es esto de la analogía de la fe? La cohesión a las verdades de fe dadas en toda la economía de la salvación. Así, la misión de los exégetas es contribuir para que los fieles cristianos maduren en el juicio de la Sagrada Escritura dentro de la Iglesia, quien tiene el mandato divino de conservar e interpretar la palabra de Dios. Y es que nuevamente aquí tendríamos que decir creer de modo cristiano significa adherirse a esta verdad, gozando de la garantía de verdad que por la institución de Cristo mismo se la mandó a la iglesia. Y ello implica también a los teólogos y a los exégetas. Después nos viene nuestra lección a comentar el Antiguo Testamento. Y es que, mira, la Sagrada Escritura se divide en dos grandes testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo relacionado a antes de Cristo, con 46 escritos. En el primer grupo encontramos el Pentateuco, ya lo sabes, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, así como la prolongación del Pentateuco. Está entonces Josué y los jueces. El conciso libro de Ruth, que constituye de cierto y de modo, de alguna manera, la introducción al siguiente grupo de libros, que son de carácter históricos. Están compuestos por primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, el libro de Esdras y el de Nehemías, que se refieren a la historia de Israel posterior a la cautividad de Babilonia. El libro de Tobías, Judith y Esther, que se refieren a la historia de la nación elegida. 1 y 2 de Macabeos, que tienen un carácter histórico, como de crónicas. Vienen también otro grupo, que son los llamados los libros didácticos. Estos forman un propio grupo. Está Job, Salmos, Cantar de los Cantares, o le llaman también los sapienciales o educativos, como el de Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Eclesiásticos. Y finalmente el grupo de los profetas, que por cierto se habla de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que por cierto al de Jeremías le añaden el de Lamentaciones y Baruch, y los menores, o sea, el de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y a excepción de los primeros capítulos del Génesis, que trata precisamente del origen del mundo y de la humanidad, sabemos que de Abraham en adelante se refiere a la nación que ha sido elegida por Dios. De Verbum 14 dice, deseando Dios, por su gran amor, preparar la salvación de toda la humanidad, escogió a un pueblo en particular a quien confiar sus promesas. Hizo primero la alianza con Abraham, después por medio de Moisés con todo el pueblo, y así se fue revelando como el único Dios verdadero. El pueblo fue experimentando la manera de obrar de Dios y comprendiéndola a través de los profetas. Y esta economía de la salvación fue plasmada por los escritores sagrados, preparando proféticamente la venida del Mesías, es decir, a través de figuras. Por ello, todos los libros del Antiguo Testamento deben ser recibidos por los cristianos con devoción. Y es que Dios es el autor tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. De modo que el Antiguo Testamento encubriera al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento descubriera al Antiguo Testamento. Así es que finalmente nuestra lección nos dice creer de modo cristiano significa sacar, según el Espíritu que hemos dicho, la luz de la divina revelación también de los libros del Antiguo Testamento. Así es que esta lección nos sigue formando para que tengamos bases de nuestra fe, no olvidando que nos estamos formando para formar a otros.
Estamos fortaleciendo nuestra luz para alumbrar a otros y nuestra sal para darle sentido a otros hermanos. Así que yo te invito a que te sigas formando y transformando para que sigas siendo precisamente luz y sal y para que esta obra precisamente permanezca y se extienda a todo el mundo. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.